41 minutos de la mañana, vamos a continuar nuestro programa y vamos a conversar ahora con el congresista y vicepresidente del Parlamento Andino, el señor Wilber Bendezú, exsecretario general de organización del APRA, y en su condición de disidente de la actual directiva ha creado la célula Haya, Vive y Vencerá, es decir, ya con todo, a la franca. Don Raúl, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Qué quiere decir Haya, Vive y Vencerá? A ver, explíquenos. Porque a nadie se le va a ocurrir. Bueno, la célula Haya, Vive y Vencerá haya sido abandonado. Es decir, es un grupo de trabajo que tenemos dentro de la organización partidaria. Como así el año 98 y 99 fundamos la célula Lambuelve, con el propósito de trabajar por el retorno del presidente Alan García. En el partido siempre se ha estimulado este tipo de trabajos, especialmente se ha estimulado que los apristas, especialmente los jóvenes, conformen sus grupos de trabajo, sus grupos de estudio, sus círculos de lectura, de tal manera que desde ahí vayan pergeñando una serie de ideas. Y creo que ese es el concepto central de lo que es la célula Haya, Vive. Pero no hay ningún grupo disidente, ni mucho menos, porque nosotros tenemos ahí parece ser un proyecto simplemente entonces pedagógico, de actualización, es un proyecto de debate, interno, etcétera. Un proyecto partidario. Pero lo que estamos viviendo es otra cosa, es decir, el señor Armando Villanueva lo que ha dicho es, el APRA está en crisis, el secretario general actual dice no está en crisis, al contrario, y todas esas ideas de que hay que revisar, leer, releer, están funcionando, no se deja de actuar en ese sentido. ¿Usted dónde se ubica en todo esto, pues, en realidad? En primer lugar, permítame, don Raúl, decir que creo que el joven Armando Villanueva del Campo, pese a sus 93 años, es siempre un compañero provocador. Y creo que lo que ha hecho esta semana ha sido constreñir aquello que ya siempre, hace muchísimo tiempo, se vive en el APRA. Vale decir, esa inestabilidad, ese malestar en los comités. Hoy día mismo he estado revisando algunos periódicos y naturalmente he leído la nota que ha publicado don Augusto Álvarez sobre el tema de Armando Villanueva, y no es sino que refleja eso que ocurre en nuestros comités, y por eso creo que Armando Villanueva lo ha graficado muy bien al expresar que el APRA está en crisis, y de verdad que el APRA está en crisis, y creo que está en crisis por muchísimos motivos. He escuchado aquí al secretario general del partido decir, y no le falta razón, que estos temas deberíamos ir a debatirlos dentro del partido, ir a discutirlos dentro del partido. Pero para que usted pueda esgrimir sus argumentos, debatir las opiniones que usted emite, los locales del partido deben estar abiertos. Y además se tiene que autorizar en este caso que los que queremos reunirnos en nuestros locales podamos tener el permiso respectivo. Y le voy a poner algunos casos. Para el día 15 de diciembre, por ejemplo, la Fundación Navidad del Niño del Pueblo, que preside nada más y nada menos que la esposa del líder Armando Villanueva del Campo, estaba organizando un evento de tipo cultural con la finalidad de recaudar algunos fondos en beneficio de esa fundación. Este acto se denomina el APRA Canta, donde participamos nosotros, no porque tengamos buena voz, sino porque de alguna manera ahí convocamos a los compañeros de los años 70 que entonamos nuestras canciones y recordamos naturalmente lo que es el aprismo a lo largo de toda la lucha. Solo por nuestra presencia, por ejemplo, este acto fue prohibido. Hasta hace poco, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores era el lugar, era el ágora en el cual los compañeros de alguna manera expresaban ideas, opiniones. Don Lucho Alvarado, un connotado dirigente aprista, no solamente por la trayectoria que él tiene, sino también por su manera y forma de trabajar y de convocar, permitió que en el local de Miraflores se escribieran ideas, se escribieran opiniones, discutiéramos asuntos partidarios. Y eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, que ya no sea ratificado en el cargo. Hace poco, por ejemplo, los jóvenes, el 7 de enero, estaban realizando un acto bastante importante, bastante grande, en el local del partido y simplemente les apagaron las luces, les quitaron el equipo de sonido. Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo podemos ir a discutir a un lugar donde no se nos permite estar, donde se nos cierran las puertas, donde no se nos abre esa oportunidad de diálogo y de debate? Y yo aprovecho esta oportunidad, a través de ustedes, de pedirle a mi compañero Mauricio Mulder, por ejemplo, que autorice que este APRA Canta, que organiza la Fundación Navidad del Niño del Pueblo, se pueda realizar.
le pido que nos dé el aula magna. Bueno, señor Méndez, si hay democracia, ¿no es cierto? Creo que es algo fundamental y elemental en un partido que sus militantes puedan expresarse. Está clarísimo que si usted se lo tiene que pedir vía RPP, pues el premier Yude Simón tiene razón. El APRA está dividido. Lo curioso es que sale el señor Armando Villanueva a decir el APRA está en crisis y todos parecen estar más o menos de acuerdo con él. Sale el premier Yude Simón a decir el APRA está dividido y ya le saltaron un montón de compañeros a decir que sus declaraciones han sido absolutamente desafortunadas. Que el APRA está dividido, ¿no? Yo creo que pero en el APRA, si no se puede ni comunicar con el señor Mulder. Existen matices, existen puntos de vista distintos y diferentes. Creo que el gran norte, el gran horizonte que tiene el partido y que está reflejado precisamente en lo que Aya de la Torre pergeñó desde el año 1924 y que tiene que ser, creo que, una propuesta que permita que el partido vuelva a ser ese movimiento protagónico en América Latina, está faltando. Creo que el APRA, por ejemplo, en el tema central, ha perdido ese rol protagónico en América Latina de ser el propiciador, el animador de la integración continental. Pero vamos a algo más sencillo, señor Méndez. Si usted me dice que no pueden usar el local del APRA, no parecen estar pues en un compañerismo en que se pueden sentar ni siquiera a compartir una cerveza. Quizás falta restañar la fraternidad. Y creo que ese es un tema que está ocurriendo y que está pasando. ¿El APRA siente que está en el poder gobernando o siente que ayudó a Alan García a llegar al poder y se está haciendo un gobierno, pero que no se... Esa es la pregunta. ¿Se siente el APRA representado en este gobierno o no? Creo que el APRA tiene alguna presencia, ya es muy conocida, creo que tenemos 2 o 3 ministros, y esa es la pequeña cuota que le corresponde al aprismo en este gobierno. Ese es un tema, por ejemplo, que debería discutirse en el partido, que deberíamos confrontar, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, ideas, argumentos, para saber si de verdad estamos haciendo un gobierno aprista o no, para saber cómo otra vez entroncamos al aprismo en la escena internacional. Creo que el APRA ha perdido esa oportunidad de convertirse, como lo era en los años 30 o como lo era en los años 70, con Aya de la Torre a la cabeza, ese partido protagónico en América Latina. Hoy, por ejemplo, como usted sabe, don Augusto, yo estoy de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con la China, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el APRA se convierta pues en un partido hermano del Partido Comunista Chino. Tenemos ideas frontales, tenemos ideas bastante distantes de ellos. Aya de la Torre tenía un apotegma muy importante que estoy seguro ustedes lo recuerdan muy bien, que se resumía en pan con libertad. El pan es el trabajo, el pan es la educación, el pan es la vivienda, es la salud, pero junto a ello tiene que estar la libertad. Y en China entiendo que están propiciando el pan, pero no la libertad. Y justamente ese fue el motivo por el cual Aya de la Torre marcó distancias en los años 60 con Cuba. No se olvide que el APRA fue la organización política en el Perú, y hasta Raúl Castro estuvo en el aula magna de mi partido, el que saludó la revolución cubana, porque traía dentro de sus banderas pan con libertad. Pero cuando el tirano Fidel Castro le quitó la libertad a su pueblo, Aya de la Torre marcó distancias. Y creo que el aprismo tiene que recuperar ese rol protagónico que lo ha perdido a lo largo de todo este tiempo. Ustedes son periodistas que no solamente analizan la situación y la realidad, y coincidirán conmigo que durante todo ese tiempo el aprismo como partido, como organización, poco o nada ha hecho por el concepto de la integración continental, que es quizá el sumo, que es quizá la esencia, que es quizá el nervio de la doctrina de Aya de la Torre. De manera que cuando se dice hay que revisar la ideología del APRA, hay que decirle más bien a esos compañeros que hay que recordar ese trazo que hizo Aya de la Torre desde 1924 y que no se equivocó en el rumbo, para darse cuenta que el camino para solucionar los problemas de América Latina es la integración. Y creo que el mundo de hoy, que es un mundo de bloques, como así lo demuestra la Unión Europea, nos señala ese camino. Por eso tenemos que fortalecer los bloques, Comunidad Andina, Mercosur y UNASUR. Y creo que eso el aprismo tiene que tener como tarea fundamental para reivindicarlo y trasladarlo otra vez a la escena internacional. Muy bien, congresista Wilber Mendezú, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Un honor siempre, don Raúl, muchas gracias a ustedes. 9:50 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego vamos a conversar con varios dirigentes de las comunidades nativas del Alto Amazonas, etnia Achuar, Candoshi, tiene también de Andoas. Muy importante el tema, la elección de su alcalde y además el tema de los operadores de los pozos petroleros en el Alto Amazonas.